Hola chicos, bienvenidos a la materia lógica y computabilidad. Vamos a comenzar en este primer video con algunos conceptos más importantes, los más importantes. Primero explicar que la lógica es una ciencia formal, la lógica es una de las ciencias más antiguas que se conocen, y vamos a ver su vinculación con el razonamiento matemático, porque es muy importante que así lo veamos. ¿Qué entendemos por lógica y qué entendemos por razonamiento? La lógica es el estudio de los métodos, de ahí es que sea una ciencia, que permiten establecer la validez de un razonamiento, una palabra muy importante. Entendiendo ese razonamiento como un proceso mental que, partiendo de ciertas premisas, de ciertas afirmaciones, deriva en una conclusión inferida de esas premisas, y de ello vamos a obtener su validez o no. ¿Pero qué entendemos por lógica matemática? La lógica matemática es una forma de razonamiento que es capaz de llevar a cabo operaciones de tipo lógico y abstracto mediante el uso de un lenguaje formal. Formal quiere decir que utiliza formas, signos, como lo es la matemática. Les digo, ¿por qué vamos a estudiar lógica? En especial esta parte de la lógica, que también es una parte de la matemática, también llamada matemática discreta, porque es importante en el desarrollo de nuestra formación como programadores. Porque, como les dije, en algoritmos, aprender a programar significa aprender a razonar a través de un razonamiento que lleve ciertos criterios, ciertos criterios lógicos, es decir, no cualquier cosa. Vamos a comenzar definiendo algunos tipos de lenguajes que son diferentes. Por ejemplo, el lenguaje natural es el lenguaje que nosotros usamos en la vida cotidiana, sea en español, sea en chino, sea en portugués. El lenguaje que usemos, que nos sirve para comunicarnos, para interactuar entre las diferentes personas. Por otro lado, tenemos el lenguaje artificial. El lenguaje artificial es el creado de una manera consciente y sistemática de acuerdo a ciertos signos que se emplean y que significan cosas. Por ejemplo, chicos, si nosotros llegamos a una esquina con un auto y un semáforo está en rojo, sabemos, ese signo nos indica que no debemos avanzar con el auto. ¿Está claro? Así, por ejemplo, si vamos en una ruta y vemos un cartel que nos indica una flecha que apunta a la derecha, en ese caso nos va a decir que hay una curva próximamente que apunta a la derecha. Eso es un lenguaje artificial, es decir, algunos signos que tienen una validez. ¿Tá? ¿Cuáles son los lenguajes de ese perdón, cuáles son los elementos de ese lenguaje artificial? Por un lado están lo que se llaman los signos, que es lo que acabo de mencionar anteriormente. Y por el otro lado están las reglas, es decir, hay un conjunto de reglas que también se utilizan para, en nuestro lenguaje artificial. Las reglas en cuanto a la formación, cómo se tienen que formar las expresiones, no todo es lo mismo. Y por el otro lado está la transformación que llevamos a cabo operativamente de esas expresiones unas con otras. La lógica y la matemática son dos ejemplos, dos ciencias que emplean lenguajes artificiales. Ahora bien, vimos lenguaje natural, vimos lenguaje artificial y ahora vamos a ver el lenguaje formal. Se denomina lenguaje formal a un lenguaje artificial cuyos signos son formales, es decir, que carecen en sí mismo de significado. Acuérdense, yo les hablé del semáforo rojo o bien de la flecha que apunta a la derecha en una ruta. En ese caso, esos signos significan algo. Pero ahora vamos a hablar de los lenguajes formales en cuanto a que son utilizados como lenguaje artificial, pero que sus signos no tienen significado. Por ejemplo, a ver, la afirmación es que tanto la lógica como las matemáticas, además de ser lenguajes artificiales, como vimos antes, también son lenguajes formales. ¿Qué significa
que los signos de un lenguaje formal carecen de significado es que no se refieren en absoluto a la realidad de esos signos. Por ejemplo, el signo matemático 2, el número 2, no se refiere a dos cosas concretas, a dos manzanas, a dos peras, a dos manteles, a dos lapiceras, sino que es un signo 2, ¿está claro? O como dice acá en el ejemplo, o 12 peras, que también puede ser posible. Lo mismo ocurre, como veremos más adelante en este video, con los signos que operan en la lógica. Por ejemplo, vamos a ver que las letras P, Q y R no se refieren a ninguna proposición, como vamos a ver más adelante, determinada, pudiendo representar cualquier proposición. Entonces, tanto la lógica y la matemática son ciencias que utilizan lenguajes artificiales y además formales, que los signos no significan por sí mismos algo concreto, algo que se vaya a verificar en la realidad. Vamos a ver la lógica ahora como un lenguaje formal. La lógica ahora, ya la podemos definir, es una ciencia, una reflexión sistemática que estudia las condiciones o las leyes que debe cumplir todo razonamiento para que sea formalmente válido. Es decir, lo que va a hacer es estudiar condiciones y leyes mediante la cual podemos decir que un razonamiento sea válido o no válido, o lo que es lo mismo, inválido. Un razonamiento es un proceso mental que se caracteriza porque en él se produce el paso de ciertas afirmaciones, a las cuales nosotros en lógica las vamos a llamar premisas. Las premisas son ciertas afirmaciones. Y luego hay otra afirmación que se denomina conclusión, que se deriva, se deduce o se infiere de esas premisas anteriormente planteadas como afirmaciones. Entonces vamos a tener premisas y conclusión. A partir de ciertos criterios que nosotros vamos a decir, de ciertas afirmaciones, vamos a concluir otra afirmación. Todo razonamiento es un pensamiento, es una actividad mental, ¿tá? Mientras que no todo pensamiento es un razonamiento. Yo puedo estar pensando, no sé, en una película y no estoy usando ningún tipo de razonamiento. Puedo estar pensando en un paisaje y no estoy utilizando un razonamiento. Entonces, todo razonamiento es pensamiento, pero no todo pensamiento concluye que es un razonamiento. ¿Qué consideramos un razonamiento válido, que tiene validez? Un razonamiento es formalmente válido, es decir, que posee una estructura lógica correcta, cuando existe una conexión entre sus afirmaciones, que llamamos antes premisas, con su conclusión. Hay un razonamiento válido, es una estructura correcta, cuando existe una conexión entre sus afirmaciones tal que la conclusión se deduce necesariamente de sus premisas. Ahora, no es lo mismo verdad que validez. A veces las confundimos, pero no es así. La verdad es una propiedad de los enunciados. Un enunciado será verdadero o falso si lo que afirma es o no real. Por ejemplo, yo puedo decir, los gatos son animales con alas, y estoy afirmando algo. Y ahí esto puede tener verdad o no es verdad. Esto es absolutamente falso, como ustedes verán, porque los gatos no tienen alas. O está lloviendo, cuando no está lloviendo, no sería verdadero, en este caso falso, y si está lloviendo sería verdadero. Entonces, la verdad es una propiedad de los enunciados. Entonces, los enunciados son verdaderos y lo que afirman es observado, lo podemos corroborar en la realidad. Es una verdad material, a eso llamamos. Mientras que los razonamientos son válidos únicamente si la conclusión se deduce necesariamente de las premisas. Esto no habla del contenido, sino que habla de la forma, de la estructura de la forma de pensar, del pensamiento, del razonamiento, en este caso formal. Entonces, un razonamiento es válido cuando su conclusión se deduce de las premisas. Entonces, vamos a ver las diferencias entre verdad y validez. Tenemos como ejemplo, fíjense las premisas. Los gatos son reptiles, los gatos son perros. Conclusión, los gatos son reptiles. Yo estoy afirmando, los perros son
reptiles, los gatos son perros. Concluyo, los gatos son reptiles. Observen las letras que simplifican o hacen las veces de lo que serían la formalidad de la cuestión, los signos. Este razonamiento formalmente es válido, aunque sus premisas y su conjunción sean falsas. Esto no es verdad porque no pasa en la realidad. Entonces, fíjense cómo a partir de estas afirmaciones podemos formalizar A es B, C es A, por lo tanto C es C, C es B. Observen que trazamos una raya separando las premisas de la conclusión. Entonces, si partimos que este razonamiento es válido, aunque sus premisas y su conclusión sean falsas, estamos diciendo que estamos diferenciando la verdad de la validez. ¿Está? Si prescindimos del contenido de esas premisas, sino que solo tenemos en cuenta la forma del razonamiento, podemos comprobar que la conclusión se deduce necesariamente de las premisas. Es solo cuestión de ver la diferencia. Entonces, vamos a hacer otro cuadro para que lo vean, entre verdad y validez. Verdad es la cualidad de ser verdadero o falso, que es una cualidad de los enunciados, que consiste en que expresen bien, adecuadamente la realidad. Bien o mal sería. Entonces sería falso. Mientras que la validez, ser válido o no, correcto o incorrecto, es una cualidad de los razonamientos, que consiste en que en ellos haya una conexión adecuada y necesaria entre los enunciados. En este caso, a la izquierda tenemos la verdad material y a la derecha la verdad formal. En cuanto a las formas, validez, sinónimo de formas, ¿tá? Mientras que verdad es sinónimo de del contenido. Bien, en este primer video vamos a comenzar con la lógica proposicional, que es la lógica fundamental que tenemos que ver. Fundamental. A partir de las proposiciones, recuerden que en anteriores diapositivas le he comentado la cuestión de las proposiciones. La tarea de la lógica proposicional consiste en ocuparse de estudiar la validez formal de los razonamientos, lo que acabamos de enunciar recién, tomando en bloque las proposiciones que los forman, es decir, sin hacer un análisis de tales proposiciones. No vamos a hacer un análisis de lo que significan cada una de las afirmaciones que le veamos. ¿Qué es una proposición? Es tomada como un bloque cuando no se tienen en cuenta los elementos que la integran, pasando a ser considerada como un todo o una unidad lingüística básica. A ver, vamos a ver algunos ejemplos de proposiciones. La proposición "los gatos son mamíferos" puede ser simbolizada en la lógica de varios modos, algunos de los cuales son los siguientes. En esta lógica que comenzamos a ver en este video, que es la lógica proposicional, se enuncia simplemente con una letra, la letra P. Se lee comúnmente P. La proposición se toma en bloque, no se analiza. Es una afirmación. Los gatos son mamíferos. O decir los gatos tienen alas, es una afirmación, nada más. Entonces, en la lógica proposicional vamos a tomar en cuenta cada proposición con una letra simplemente. En la lógica silogística o la lógica aristotélica, que es la que vamos a ver en nuestro próximo video, se escribe SAP, donde cada una de estas cosas tienen algún significado. ¿Qué se lee SAP? Los gatos son mamíferos. Que se lee todos los S son P. Es decir, en esta lógica analiza la proposición entera y tiene en cuenta cuál es el sujeto y cuál es el predicado, así como vimos en lengua. Mientras que el sujeto serían los gatos, el predicado sería mamífero, son mamíferos. Entonces, además analiza si el predicado se dice de todos los sujetos, de algunos sujetos o de ningún sujeto. Pero eso es tema para nuestro próximo segundo video. Y por otro lado tenemos la lógica de predicados, que es la que vamos a ver en el tercer video, en el cuarto video,
creo que es en el cuarto video, donde se expresa, fíjense, hay una A invertida, que en matemáticas se lee para todo, X se lee así, para todo X, si X es G, entonces X es M, se lee así, como les aclaro acá, dice acá. Entonces, se simboliza para todo, este significa para todo. Después hay otros signos que vamos a ver más adelante. Para todo X, si X es G, entonces X es M. Así se lee en lógica de predicados los gatos son mamíferos. En este caso, el análisis destaca el tipo de relación que se da entre las propiedades atribuidas al sujeto de la proposición. Entonces, nos vamos a centrar otra vez en la lógica proposicional, en donde una proposición decimos que es simple si no puede descomponerse en partes, que a su vez sean proposiciones. También se la denomina proposición atómica. Por ejemplo, como dije antes, los gatos son mamíferos, Pedro viene con Luis, la calle está mojada, no sé, está lloviendo, mañana es lunes. Es decir, son todas afirmaciones que no se pueden descomponer en otras proposiciones, las llamamos proposiciones atómicas. ¿Está claro? Por otro lado, tenemos otro tipo de proposición que se llama compleja, se llama molecular, pero es compleja porque está compuesta de varias proposiciones. Por ejemplo, los gatos son mamíferos, pero a mí me gustan más los pájaros exóticos. En ese caso, como verán, hay dos proposiciones metidas en la misma oración. Entonces, en este caso se llama proposición molecular. Otro ejemplo sería, si Pedro viene con Luis y trae comidas, nos iremos todos al campo. Entonces, por un lado acá podemos definir la proposición atómica. Si Pedro viene con Luis y trae comida, por otro lado nos iremos todos al campo. Entonces, en este caso serían proposiciones moleculares. Y nosotros, por supuesto, nos vamos a centrar en las proposiciones atómicas. Vamos a ver primero cuáles son los signos de la lógica proposicional. Los primeros signos que vamos a utilizar son las variables proposicionales. Para simbolizarlas se utilizan lógica las letras del alfabeto en minúscula, comenzando desde la P. P, Q, R, S, T, U. Puede haber A, pero en general se empieza con la P. Pero se puede empezar por la A, pero en general se empieza por P. Cualquier proposición simple es bien verdadera o falsa, como vimos antes, pero no ambas cosas a la vez. Eso tenemos que tener en cuenta. O es verdadera o es falsa, pero no puede ser verdadera y falsa juntas, o ninguna de las dos. Luego tenemos los símbolos auxiliares que vamos a utilizar en lógica, que se utilizan los paréntesis, los corchetes y las llaves. Siempre en el orden mismo matemático. Se resuelve el paréntesis, luego el corchete y luego las llaves. Y si hay, por ejemplo, si se expresa, hay, no sé, expresiones con doble paréntesis, siempre se resuelve el paréntesis interior y luego el paréntesis exterior. Y así sucesivamente, como en matemáticas lo mismo. Luego tenemos las conectivas o las constantes lógicas que nos va a llevar, las vamos a ver ahora en este video, nos va a llevar un poquito, tratar un poquito más de tiempo, unas diapositivas más adelante, que se denominan así, las conectivas, que son signos lógicos que sirven para unir proposiciones atómicas entre sí. Las conectivas que manejaremos van a ser las siguientes. Son unas cuantas, vamos a ir detallándolas una por una. Tenemos la negación, la conjunción, disyunción, condicional y bicondicional. La negación en un lenguaje natural significaría no. Por ejemplo, no está lloviendo, el símbolo o los símbolos que se utilizan son oeste o este, cualquiera de los dos. ¿Está? O simplemente también se puede usar un guión del medio y también sirve. ¿Está? Eso significa no. No está lloviendo. ¿Está? Sería no pasa esto. La conjunción, que en lenguaje natural sería un y, está lloviendo y está nublado, que se simboliza con el acento se llama acento circunflejo. La disyunción, que en lenguaje natural es un o, no común, está lloviendo o está soleado. Se puede dar o está lloviendo o está soleado o ambos juntos. ¿Cómo se simboliza esto? Con una B corta, en minúscula.
Luego tenemos el condicional, así como lo entendemos en programación, lo cual eso nos va a servir mucho, que significa el sí entonces. Esto es, por ejemplo, si está soleado, entonces es de día, que se simboliza con una flecha que apunta a la derecha. Y luego el bicondicional, sí y solo sí, que sería como ejemplo, está nublado, sí y solo sí hay nubes visibles. ¿Esto qué quiere decir? Que puede ser uno u otro, ¿está? Pero no puede ser ambos a la vez, bicondicional. La flecha sería a la izquierda y a la derecha. Y luego tenemos para cada una de estas conectivas sus tablas de verdad. Estas tablas de verdad, tarde o temprano, las vamos a tener que aprender. Uno se las acuerda automáticamente de memoria y vamos a hacer varios ejercicios practicando esto. Las tablas de verdad en la negación, acá tenemos A como nombre de proposición, acá está en minúscula, pero puede ser P, y la simbolización a la derecha, no A. Si A es verdadero, no A quiere decir que es falso. Si A es falso, no A quiere decir que es verdadero. También podemos usar verdadero o falso, o bien podemos utilizar el lenguaje binario. Para nosotros es indistinto y en algunas ocasiones podemos usar, cuando veamos circuitos lógicos, vamos a hacer lenguaje binario. En lógica, digamos, formal, se utiliza verdadero o falso, podemos usar 1 o 0, es lo mismo. Entendiendo siempre la lógica positiva. ¿Esto qué quiere decir? Que lo verdadero es 1 y lo falso es 0. Así que si A es 1, no A es 0. Y si A es 0, no A es 1. La conjunción se las presento las tablas con verdadero o falso o con ceros y 1. Fíjense, en la próxima diapositiva vamos a ver por qué acá hay 4 variables, o 4 valores para A y 4 valores para B. Pero bueno, si A es verdadero y B es verdadero, el I quiere decir que A y B es verdadero, porque se dan los dos a la vez. 1, 1, 1. Verdadero, falso, falso, 1, 0, 0. Y que significa que tiene que ser los dos. Falso, verdadero es falso, 0, 1, 0. Falso, 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 0, 0, 0. Esa es la tabla de la conjunción. La disyunción sería el O. Así que si A y B son verdaderos, A, los dos, A, B, verdadero, A o B también es verdadero. B es verdadero, B falso y B verdadero también es verdadero, porque uno de los dos tiene que ser verdadero para que la disyunción sea verdadera. En este caso, falso, falso va a ser falso. Lo mismo ocurriría en lenguaje binario. En el condicional, observen que únicamente es falso cuando el antecedente, que es la primera proposición, es verdadera y el consecuente es falso, así se lo llaman. El consecuente sería la segunda proposición. En este caso, es falso el condicional. El bicondicional es falso, tanto sea en el caso anterior de verdadero o falso, como de falso o verdadero. Así que los dos, uno de los dos no es que tenga que ser verdadero para que sea verdadero. Falso. Muy bien. ¿Cómo hacemos la tabla de verdad de cualquier fórmula? Para hallar la tabla de verdad de cualquier fórmula hay que dar los siguientes pasos. Primero, en primer lugar se le asignan los valores de 1, 0 o verdadero o falso. Es lo mismo, les aclaro que es lo mismo. A las proposiciones simples que componen la fórmula, combinando todos los modos posibles tales valores. Recordemos que para que una fórmula con dos proposiciones distintas, las combinaciones posibles de sus valores de verdad son 2. Son 2 al cuadrado, donde el exponente significa la cantidad de proposiciones. Si yo tengo, no sé, 3 proposiciones, van a ser 3. Si tengo 4, va a ser el número 4. Y 2 al cuadrado es 4. ¿Cómo es lo que pasa acá? Con P y Q. ¿Ves? Acá tenemos, hay 2 proposiciones, P y Q, o lo podemos llamar A o B o lo que fuera, y tenemos 4 salidas.
¿Cómo se hacen estas 4 salidas? Se le da a la primera proposición verdadero, verdadero, o 1, 1, 0, 0. Es decir, la mitad para arriba de 4 salidas, la mitad para arriba es verdadero o 1, y la mitad para abajo es falso o 0. El segundo componente, la segunda proposición a la que simbolizamos como Q, va a tener alternativas verdadero, falso, 1 y 1, 1 y 1. ¿Está claro? Quiero decir, un 0, un 1, un 0, un 1. Entendiendo que se van alternando los valores o verdadero, falso o 1 y 0. Por ejemplo, para una fórmula de 3 proposiciones tenemos 2 al cubo, 8 entradas. O con 4, 2 a la cuarta es 16. ¿Cómo hacemos? Miremos lo siguiente. Acá, en el caso de que fueran 3 las proposiciones, P, Q y R, le damos la mitad, a la primera proposición le damos la mitad valor 1, la mitad valor 0. A la segunda proposición, que es Q, de lo que sería de la parte del 1 de P, le damos la mitad 1 y la mitad 0. Luego volvemos a repetir, la mitad 1, la mitad 0. Y luego, a la última proposición, que es R, 1, 0, 1, 0. Alternadamente vamos variando. ¿Está claro? Si fueran 16, acá tendremos entonces 4 posiciones, P, Q, R, S. Así que la mitad de 16 es 8. Empezamos 8 ceros, perdón, 8 unos, 8 ceros. Luego 4 unos, 4 ceros. 4 1, 4 ceros. R, 2 unos, 2 ceros, 2 unos, 2 ceros, 2 unos, 2 ceros, 2 unos, 2 ceros. Y la S siempre va a pasar lo mismo. La última va a tener alternadamente los valores 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0 hasta el final. Entonces, si quieren comentar con la última, comience con la última. Pero tienen que tener presente que si la expresión tiene 4 proposiciones, tiene que tener 6 valores para cada, 16 valores para cada una de las variables. ¿Está? En segundo lugar, se hallan los valores de verdad de las conectivas. Es decir, empezando por las menos dominantes. Por ejemplo, miren este ejemplo que puse acá. No P, no, sería así. No P, entonces R y no Q. Acá la conectiva dominante es evidentemente el condicional porque lo que sería la segunda parte del condicional está entre paréntesis. Por lo tanto, la dominante siempre es el condicional. ¿Cómo hacemos acá? Fíjense, tenemos P, Q y R. Entonces ponemos P, Q y R. Establecemos, como les dije antes, los valores. 2 al cubo es 8, así que tenemos 8 entradas para cada uno, 8 entradas de valores de verdad para cada una de las proposiciones. 4, 4, 2, 2, 2, 2, 1, 1 y 1, 1 y 1 hasta el final. Luego lo que vamos a hacer es utilizar, como tenemos una negación de Q, automáticamente hacemos una línea y colocamos la negación de Q. Tomamos Q y lo que hacemos es colocarle, si acá Q valía 1, no Q es 0. Si valía 1 es 0, si valía 0 es 1. Entonces le vamos poniendo el valor de no Q. Luego resolvemos el paréntesis. Hacemos el I, R, I, no Q. Entonces aplicamos la tabla de verdad para la conjunción y decimos 1, 1 y 0 es 0. 0 y 0 es 0, 1 y 1 es 1, 0 y 1 es 0, 1 y 0 es 0, 0 y 0 es 0, 1 y 1 es 1, 0 y 1 es 0. Entonces ya resolvimos el paréntesis. ¿Está claro? Luego, ¿qué hacemos? Como tenemos a P acá, y acá dice no P, resolvemos no P. Entonces, todo lo que es 1 vale 0, y todo lo que es 0 vale 1. Y luego sí que hacemos resolvemos el condicional. El no P, entonces, todo este paréntesis. Entonces hacemos 0 y 0, estamos aplicando el condicional, es 1. 0 y 0, 1. 0 y 1, 1. 0 y 0, 0.
1 y 0, aplicando la tabla de verdad del condicional, es 0. 1 y 0, 0, 1 y 1, 1, 1 y 0, 0. Y ahí colocamos un rectángulo que nos da la salida de la tabla. Así es como se realiza la tabla de verdad de estas expresiones. Al hacer las tablas de verdad de cualquier fórmula podemos encontrar tres casos. Que la tabla de verdad de la fórmula solo contenga unos o verdaderos, que solo contenga ceros, falsos, y que contenga un y cero verdadero y falso a la vez. Como en el caso anterior, acá tenemos unos y ceros como salidas. Bien, la tautología es considerada, es una expresión que se llama siempre es válida, sean cuales sean los valores de verdad de sus proposiciones que lo integran. Es decir, la tabla de verdad cuya fórmula solo tiene unos o verdaderos como salida. La contradicción es la que tiene todos ceros o todos falsos como salida. Y la indeterminación, o llamada también contingencia, es cuando tiene ceros y unos su tabla final. Veamos algunos ejemplos. Fíjense, este es un ejemplo de tautología, donde en esta expresión se lee si P entonces P o Q. Esto es una tautología porque todas las salidas son unos, son verdaderos. Ejemplo de contradicción, fíjense cuál es. Toda la salida es 0. Se va resolviendo el paréntesis y se lee si P entonces Q, y no es cierto que si P entonces Q. Es una contradicción, ¿no? Si estoy diciendo si P entonces Q, y no es verdad que P entonces Q, estoy hablando de una contradicción. Listo. Ahora bien, el ejemplo de contingencia sería, como pasó en el ejercicio pasado, en el ejemplo pasado, que tenemos como salidas combinaciones de ceros y unos. En este caso se lee si P, entonces no es cierto que P o Q. Es una contingencia, puede ser o no puede ser en algunos casos. Hasta acá, chicos, tenemos los conceptos de lógica proposicional. Espero que lo hayan entendido. Van a tener ejercicios que van a tener que realizar. Y, por supuesto, siempre cuando tienen algún tipo de dudas, de consultas que desean realizarme, por favor no duden en hacerlo. Me mandan un mensaje que yo a la brevedad, por supuesto, lo leeré y les responderé. Bueno, nos vemos en el próximo video y que tengan mucha suerte. Chao, hasta luego.